Buenas hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico a través de esta plataforma de YouTube. Como bien saben, pues hemos retomado de nuevo el estudio bíblico sobre Jueces para ti de Timothy Keller. Así que seguimos con ese mismo estudio, ¿vale? Así que estamos en Jueces capítulo 17 y vamos a leer desde el 17:7 hasta el 18:20. Así que vamos a poner este tiempo en oración y comenzamos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos disfrutar de tu palabra, Señor. Podemos abrirla, estudiarla, escudriñarla, Señor, aplicarla a nuestra vida, Señor, y sobre todo alimentarnos diariamente de ella, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, Señor, que seas tú obrando, que seas tú tocando corazones, también abriendo mentes, Señor, para que puedan entender el mensaje y que podamos este mensaje pues aplicarlo en nuestra vida, Señor, aprender de ello y ponerlo en práctica, Padre amado. Queremos pedirte que seas tú obrando y que estos videos que compartimos con nuestros contactos pues sean de bendición para todos aquellos que lo ven, Señor, que toque corazones y todos aquellos que no te conocen pues puedan conocerte, Señor. Lo dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos en Jueces capítulo 17 y comenzaremos desde el versículo 7. Dice así: Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sorá y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laís, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de ahí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim.
Y de ahí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Bueno, hermanos, hasta aquí la lectura. Vemos que en este versículo 7, además de Micaía, pues entra otro personaje que es un joven levita, que parece ser que salió de la tribu de Judá, salió de Belén, buscando una vida mejor, buscando algo mejor para su vida, ¿no? A lo mejor donde se encontraba pues no estaba muy bien, no tenía lo suficiente, y lo que estaba haciendo realmente es buscar una mejora, querer obtener algo más, ¿no? Y cuando Micaía pues se da cuenta, averigua lo que realmente pues quién es esa persona y lo que realmente puede hacer, y sobre todo cuál era el propósito de su viaje, pues le ofreció un trabajo, le ofreció que sea sacerdote de su santuario. Así que, según Micaía, este levita sería como padre, o sea, como un guía religioso, y como mediador entre él y Jehová, ¿no? Más bien sería fuente de bendición, según Micaía pensaba. La responsabilidad de los levitas pues realmente era enseñar la ley de Moisés, ¿no? Si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 33, en el versículo 8 dice: a Leví dijo: tú, Tumim y tú, Urim, sean para tú varón piadoso, a quien probaste en Masah, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos reconoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Vemos que los levitas tenían que hacer eso, enseñar los juicios a Jacob, la ley a Israel. Pondrán el incienso delante del Señor y el holocausto sobre su altar, ¿no? Es lo que ellos tenían que hacer. Y en vez de rechazar la oferta de este levita, en vez de rechazar la oferta de Micaía, y aprovechando esa oportunidad para enseñarle realmente cómo debe adorar a Dios, pues aceptó esta invitación, ¿no? Mientras este levita dependía de Micaía, digamos, Micaía era su jefe y el levita trabajaba para él, pues no podía llevar a cabo esa función paternal que supuestamente tenía que llevar, ¿no? Y lo que tenía que hacer pues realmente era corregir los errores de Micaía, ¿no? Pero lo que Micaía pensaba con tener al levita en su casa sirviendo como mediador entre Jehová y Micaía,
pues pensaba que eso le serviría. Micaía creó su santuario, equipó su santuario, por la misma razón por la cual le robó también a su madre, ¿no? Para poder enriquecerse. Y pensaba que si hace un culto a Jehová de forma correcta, tendrá bendición. Jehová tendrá que prosperarlo, ¿no? Y aparte de eso, también pensaba que se libraba de la maldición de su madre. Una maldición que su madre había hecho cuando se enteró que le habían robado un dinero, ¿no? Pero lo que no se da cuenta es que su error realmente se está agravando. No podría ni siquiera cumplir el culto que Dios había establecido, ¿no? Y ellos no sabían eso, que lo que estaban haciendo no estaba bien. Y realmente el santuario que Micaía tenía y el sacerdote que él escogió y puso bajo nómina, pues no le traía prosperidad, sino que le traía desgracia, despojo, ¿no? Y en estos versículos pues vemos que Micaía realmente tenía una garantía de una bendición segura muy equivocada, ¿no? Y a veces nosotros también podemos pensar que ya que somos fieles en asistir a las reuniones de la iglesia y ofrendamos y damos nuestro diezmo, pues tenemos la garantía de que Dios nos va a bendecir en nuestra vida. Tenemos la garantía de que prosperaremos económicamente y que nunca nos pasará nada trágico en nuestras familias, ¿no? Pero eso no es así, eso es un error. Eso realmente es un grave error. No podemos suponer tener esa garantía, ¿no? Las bendiciones del Señor no vienen de esa manera. El Señor no nos bendice y no nos prospera porque nosotros seamos fieles en asistir a las reuniones, fieles en dar nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Si realmente nuestro corazón no está entregado al Señor y no está por completo sirviendo al Señor, ¿no? Para poder recibir esas bendiciones debemos de ser dependientes totalmente del Señor, entregados totalmente al Señor y comprometidos con su obra, ¿no? Y hacerlo todo en obediencia, en humildad y sobre todo de corazón y sin esperar nada a cambio. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Pero vemos que en este caso Micaía invitó al joven a su casa pues con un motivo egoísta, porque lo que realmente quería obtener era una bendición, ¿no? Pensaba equivocadamente que si tenía un levita en su casa, pues tenía una influencia especial con Jehová, ¿no? Micaía le dio el trabajo al levita como sacerdote y pensaba que de esa manera pues Jehová le iba a prosperar porque ha tenido una buena hospitalidad con el levita. Pero vamos a ver qué pasa con ello. ¿Será prosperado o qué pasará? Pues como la tribu de Dan no había logrado conquistar la región que se le había asignado, pues salió en busca de otra región, de otras tierras, de otros sitios donde podrían establecerse, ¿no? Y no conquistó la tierra que se le asignó realmente porque la alianza que tenía con los cananeos no era conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Si recordamos en Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 3, Jueces 2, versículos del 1 al 3, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo:
no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Así que, ¿cómo iban a conquistar la tierra prometida si ellos estaban aliados con los que vivían en esa tierra, ¿no? Era imposible. Era una alianza que Dios no aprobaría y no aprobó, de hecho, ¿no? Así que al ver su fracaso, pues decidieron, como hizo Israel, enviar unos espías. Los 5 espías que escogieron de entre la tribu, pues salieron de ahí, de Sora y de Estaol, y parece ser que Dan no había conquistado nada más que esa región, ¿no? Así que estos espías emprendieron su viaje y al acercarse por la casa de Micaía escucharon una voz, ¿no? Cuando escucharon la voz del levita, la reconocieron. Hay algunos comentaristas que creen que solamente reconocieron el acento de Judá que tenía el levita. Pero el versículo nos da a entender que los danitas ya conocían al joven levita desde antes. No fue la primera vez que se encontraban con él, ¿no? Los danitas, pasando por ahí por el camino, no tenían pensado entrar en esa casa, en la casa de Micaía, pero al escuchar una voz conocida, pensaron que sería bueno ir a saludarle, ¿no? Así que se desviaron del camino y pasaron a saludar al levita. Lo más seguro que si no lo hubieran escuchado, ellos ni siquiera hubieran sabido que ahí hay un santuario y todo lo que el santuario tenía dentro de sí, ¿no? Así que la presencia del levita en la casa de Micaía, en vez de ser una bendición, pues llega a ser una perdición, ¿no? Así que desde aquí empieza una serie de eventos que terminarán con el despojo total del santuario de Micaía y con un final trágico para ese santuario, ¿no? Así que cuando se acercaron al levita, pues desde el versículo 3 vamos a leer, dice: cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá y qué haces aquí y qué tienes tú por aquí? Le conocían y tenían curiosidad de saber qué había pasado con él, ¿no? Pero lo más curioso es lo que le responde el levita. Él le respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Me ha dado un trabajo, me ha hecho sacerdote, ¿no? Cuando ellos escucharon eso, pues pensaron: bueno, el levita ya es sacerdote, quiere decir que puede averiguar si este viaje que nosotros hemos emprendido será próspero para nosotros o no. ¿Tendremos victoria o no tendremos victoria? Y es curioso porque este levita les ha contestado muy rápido. Cuando ellos en el versículo 5 preguntan, y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Puede ser que ni siquiera había hecho el ritual que tenía que hacer para consultar a Dios sobre lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Puede ser que inclusive haya contestado por sí mismo pensando que Dios sí estaba con ellos, ¿no? Así que los espías continuaron su viaje hacia el norte, llegaron hasta Lais, investigaron esa ciudad, observaron la ciudad, se dieron cuenta que la podrían conquistar fácilmente
no estaba vigilada, no tenía aliados que pudieran llegar rápido. Los que vivían en esa ciudad pues vivían del comercio, no salían a la guerra, con lo cual era una presa fácil para la tribu de Dan, ¿no? Era muy fácil conquistarla. Así que enseguida se regresan a la tribu, al campamento donde los danitas estaban esperando, y les dice en el versículo 9: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra, ¿no? Es decir, que ellos iban muy confiados. Dieron un buen informe sobre la región de Lais y estaban seguros de que la van a conquistar, ¿no? Y sobre todo, lo que el joven levita les había dicho, que Dios estaba de su lado, pues les hizo pensar que era una victoria segura porque Dios estaba de su lado, ¿no? Como dice en el versículo 10, Dios la ha entregado en vuestras manos, ¿no? Ellos pensaban eso. Así que, además de eso, pues, dicen que es una tierra próspera, una tierra fértil, que no faltará ninguna cosa, ¿no? Y estaban muy confiados y llenos de fe que podrían conquistar esas tierras, ¿no? Así que se fueron, salieron otra vez de Sorai y Estaol, de camino hacia esa ciudad, hacia Lais, ¿no? Y cuando llegaron cerca de la casa de Micaía, los espías informaron a los 600 hombres armados de que ahí hay un santuario, qué es lo que hay en ese santuario, y si ellos, los 600 hombres, sabían lo que tenían que hacer. Lo que debían hacer realmente era destruir el santuario idolátrico, porque era un santuario que tenía ídolos. Pero realmente lo que están haciendo es que los 5 espías están distrayendo al levita, llevándolo a la puerta de la ciudad para que salude a los 600 hombres armados, mientras ellos despojan todo el santuario. Es decir, que se llevan la imagen, el efod y los terafines, ¿no? Cuando el levita se da cuenta de lo que está pasando, pues les pregunta, como dice en el versículo 18: entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Curiosamente, se dio cuenta de lo que estaban haciendo, pero después de preguntar lo que estaban haciendo, ellos enseguida le callaron la boca, haciéndole una oferta mejor de la que tenía con Micaía, ¿no? Le ofrecían un ministerio más amplio, ¿no? Si se aliaba con ellos, pues él sería para esa tribu padre y sacerdote. Exactamente lo que Micaía le había ofrecido, le había pedido, ¿no? Así que, evidentemente, es mejor ser un sacerdote de una tribu entera que de una sola casa, ¿no? De una tribu entera que de un solo hombre. Todo eso para el sacerdote era beneficioso, ¿no? Pero en vez de reprenderles y de corregir el pecado que ellos estaban haciendo, pues el levita se alegra por esa oportunidad de ascenso, y no solo eso, sino que
se va con ellos, ¿no? Les ayuda inclusive a robar y se va con ellos. Este levita estaba cegado por los beneficios económicos, por el prestigio, y en vez de cumplir con su función de padre y de sacerdote, no lo hizo ni con Micaía, tampoco lo hace con la tribu de Dan, pues hace lo que ellos quieren exactamente que haga, ¿no? Además de eso, es desleal a Micaía, que le ha tomado como uno de sus hijos, y actúa como los demás, ¿no? Esa deslealtad que está mostrando aquí el autor del libro de Jueces, pues realmente es la deslealtad que Israel tiene hacia Jehová y ha tenido hacia Jehová. Es la deslealtad que muchas veces nosotros tenemos hacia el Señor, ¿no? Imaginaros que si de esa manera actúa uno de los levitas, que estaba consagrado al servicio de Jehová, ¿qué podemos esperar del resto de la nación? ¿Qué podemos esperar de los demás, ¿no? Si el que tiene que dar ejemplo no da ejemplo, ¿qué podemos esperar de los que están alrededor, ¿no? Algunos podrían ser ignorantes en ese aspecto, pero el levita no podría ser ignorante, porque él se conocía la ley, se conocía los mandamientos de Jehová y sabía que lo que estaba haciendo Micaía, que lo que estaba haciendo la tribu de Dan, e inclusive lo que él estaba a punto de hacer, pues no era bueno, no era conforme a la voluntad de Dios, y debía ser ejemplo para ellos y debía corregirlos, ¿no? Pero por sus intereses personales se conforma con el pecado, ¿no? Si nos vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 8, Jeremías capítulo 2, versículo 8, nos dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha, ¿no? Así que el mismo levita pues toma los objetos culticos, es el cómplice del robo también, y para asegurarse de que nada le pasara, se sitúa en medio de los 600 danitas, ¿no? Así que se lleva la imagen, se lleva el efod, se lleva los terafines, y ahí vemos que realmente la tribu de Dan ni siquiera adoraba a Dios. Ellos eran idólatras, porque si adoras a Dios, ¿qué necesidad tienes de una imagen? ¿Qué necesidad tienes de una escultura? ¿No? Si nos damos cuenta lo que Micaía había robado en su momento, pues ahora le es robado a él, ¿no? Y como hemos visto, lo que Micaía pensaba que era una bendición para él, llegó a ser una desgracia, ¿no? Le habían robado todo, le habían destruido el santuario. Así que la religión hecha por uno mismo, pues desilusiona, ¿no? Porque realmente no es nada verdadero, no es del Señor, ¿no? Así que da igual el Dios que tengamos en nuestra vida. Puede ser el dinero, el poder, las relaciones o otras cosas, ¿no? No sirve de nada. Vemos que estos versículos pues empiezan con un levita de una tribu que era líder, ¿no? Los levitas eran los que estaban
delante de Jehová. Venía de la ciudad de Belén, que se encontraba en Judá. Se ha ido a la ciudad montañosa de Efraín, y además de eso se fue a un santuario idólatra, ¿no? Y termina en Lais, fuera de la tierra que Dios le había dado a su pueblo, trabajando para una tribu que no alcanzaría ni siquiera el cielo, ¿no? Bajo sus criterios, seguramente este levita pensó que ha llegado muy alto. Ser sacerdote de una tribu es el rango más alto que podría haber, tal vez, ¿no? Pero todo lo que estaba haciendo, la adoración que él levantaba hacia Dios, pues era una adoración hueca, ¿no? El Dios que este levita tenía, él era el Dios del autoascenso, como dice el escritor aquí en el libro de Jueces para ti, ¿no? Así que, hermanos, en esta vida podemos buscar riquezas, podemos buscar ascensos, podemos buscar tener muchas cosas, pero realmente lo que necesitamos y lo que debemos hacer es consultar a Dios en todo, consultar a Dios en todos los propósitos de nuestra vida, en todos los planes que tenemos, para que así podamos saber cómo hacer las cosas y así saber cómo hacer la voluntad de Dios, ¿no? No sirve de nada tratar de ganarse el cielo por las buenas obras y no obedecer a Dios, ¿no? Necesitamos vivir en obediencia a nuestro Señor en todos los aspectos y permitirle a Él y solo a Él que nos guíe, que sea Él el que nos diga en todo momento lo que debemos hacer. No seamos como este levita que buscaba una mejora para su vida, que no está mal querer algo mejor, pero siempre y cuando está en los planes de Dios. Este levita no estaba buscando una mejora para su vida porque Dios le había dicho ve ahí o ve allá. Este levita estaba buscando una mejora para su vida porque él lo que quería es vivir sin preocupaciones. Y eso no es así, ¿no? Así que antes de hacer cualquier cosa, hermanos, consultémosle al que mejor sabe cómo nos irá, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Amén.